Hola a todos y bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar de ArcGIS Pro 2.3. Mi nombre es Ignacio Vázquez, pertenezco al área de tecnología e innovación de ERSI España y conmigo está José Miguel Guijarro del Departamento de Servicios en la Nube gestionados por ERSI, que hacia el final de la sesión nos contará cómo trabajar con ArcGIS Pro en un entorno en la nube. Bien, esta es la agenda que tiene esta sesión. En primer lugar, veremos unas pinceladas sobre qué es ArcGIS Pro. Será una información muy breve porque el grueso de la sesión se centra en las novedades de ArcGIS Pro 2.3 en distintos apartados, como pueden ser el entorno de trabajo, el modelo de datos, la creación de mapas, la edición, exploración, análisis, imágenes, publicación 3D y una nueva extensión que incluye ArcGIS Pro, que es Locate XT. Y como os decía, hacia el final de la sesión veremos cómo trabajar con ArcGIS Pro en un entorno en la nube, si así lo deseamos. Como sabéis, ArcGIS Pro es la aplicación de escritorio de la plataforma ArcGIS. Es una aplicación con la que podemos trabajar de forma independiente, pues para gestionar nuestros datos, para editarlos, para crear mapas y crear escenas 3D, o para analizar para utilizar las distintas herramientas de análisis para analizar toda nuestra información, o bien podemos trabajar de forma conjunta e interactiva con otras piezas de la plataforma ArcGIS, como pueden ser ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise, que nos permiten publicar y compartir contenido con distintos grupos de usuarios dentro de nuestra organización a través de un portal web. Podemos trabajar también con las aplicaciones de la plataforma ArcGIS o lo que llamamos las apps, que son estas aplicaciones web, aplicaciones móviles o aplicaciones de escritorio que nos permiten trabajar con información geográfica de distintas maneras, pues depende de si queremos editar o si queremos consultar la información a lo mejor a través de un cuadro de mando o hacer un análisis exploratorio de los datos, pues tenemos distintas apps para realizar ese trabajo. Y por último tenemos todos los componentes de desarrollo que nos permiten extender las funcionalidades de estas aplicaciones o bien generar aplicaciones desde cero. Bien, como os decía, ArcGIS Pro es la aplicación de escritorio de la plataforma ArcGIS y seguro que conocéis nuestra otra aplicación de escritorio, que es ArcMap. Bien, ArcMap es una aplicación, es la aplicación que hemos venido utilizando pues desde, creo que tiene ya más de 15 años. Y en los últimos años, desde hace 4 o 5 años, se ha incorporado ArcGIS Pro. ArcGIS Pro es una aplicación construida desde cero, es una aplicación de 64 bits, a diferencia de ArcMap, que es 32 bits. ArcGIS Pro es una aplicación multihilo que tiene un nuevo motor gráfico y, en definitiva, ArcGIS Pro está construido de una manera que le permite ir añadiendo mucha funcionalidad sofisticada, como pueden ser el trabajo con imágenes, el trabajo 3D, herramientas de Machine Learning y, en fin, toda esa funcionalidad para la que ArcMap pues no está preparado porque no tiene esa arquitectura. Por lo tanto, ArcGIS Pro acabará sustituyendo a ArcMap en los próximos años. De momento podemos seguir trabajando con ArcGIS Pro, va a haber nuevas versiones, podemos seguir trabajando con ArcMap, va a haber nuevas versiones de ArcMap, pero bueno, pues como os digo, en unos cuantos años ArcGIS Pro acabará sustituyendo definitivamente a ArcMap. En ArcGIS Pro podemos trabajar con múltiples mapas a la vez, tanto en 2D y en 3D, y tenemos un SDK en .NET para extender toda la funcionalidad que nos ofrece ArcGIS Pro. Si queremos trabajar con ArcGIS Pro, tenemos que licenciarlo bien a través de un usuario nominal, un usuario profesional de la plataforma, o bien podemos licenciarlo de manera más tradicional utilizando nuestras licencias de single use o licencias concurrentes. Bien, vamos ya a ver las novedades que incluye esta versión 2.3 de ArcGIS Pro y para ello empezamos con algunas novedades que tienen que ver con el entorno de trabajo. Bueno, en primer lugar, cuando abrimos ArcGIS Pro, esta es la pantalla de inicio, la pantalla que nos recibe cuando abrimos ArcGIS Pro, y aquí hay algunas novedades, como bueno, aquí tenemos una lista de los proyectos más recientes abiertos con ArcGIS Pro. Podemos anclar y desanclar estos proyectos para tenerlos pues siempre en la pantalla de inicio. También podemos eliminarlos. Y una novedad destacada es la posibilidad de abrir un proyecto de ArcGIS Pro sin necesidad de guardarlo directamente en nuestro disco, ¿vale? Esto es igual que en ArcMap.
De esta manera podemos abrir un proyecto y, por ejemplo, podemos cargar una capa y hacer un análisis y quedarnos con el resultado de ese análisis, y cerramos ArcGIS Pro y no hemos guardado ni hemos necesitado guardar ese proyecto en ningún momento. Si queremos, por supuesto, pues una vez creado, pues podemos ya guardarlo en disco, pero no estamos obligados, como en versiones anteriores, a guardarlo en disco simplemente para poder abrirlo. Bien, algunas otras novedades en cuanto a la interfaz es, por ejemplo, esta nueva vista de catálogo que nos va a permitir, nos va a facilitar el trabajo con la gestión de nuestros datos, ¿vale? Desde aquí podemos acceder a todos los elementos que incluye nuestro proyecto, por ejemplo, una geodatabase, y desde esta geodatabase pues acceder a todas las capas y tener una previsualización pues tanto de los metadatos como de la geografía y geometría de todos estos datos o de los atributos a través de la previsualización de su tabla, ¿no? Es básicamente tener ArcCatalog o tener ese comportamiento que encontrábamos en ArcCatalog dentro de ArcGIS Pro. Además, desde aquí podemos acceder a distintas pestañas que nos permiten trabajar con el elemento que tenemos seleccionado a través de accesos directos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos seleccionada una geodatabase, pues tenemos accesos directos para crear feature class, feature dataset, tablas, hacer relaciones o definir esa geodatabase que sea la geodatabase por defecto, ¿vale? Bien, además, cuando trabajemos en ArcGIS Online o en ArcGIS Enterprise, en el portal de nuestra organización, pues cuando tengamos algún elemento que pueda abrirse en una aplicación de escritorio, veis que ahora tenemos este acceso directo que nos permite directamente no tener que descargar y abrirlo después, sino que directamente desde aquí, pulsando pues en este botón, abriríamos este proyecto directamente en ArcGIS Pro o bien en ArcMap. Bien. Esto en cuanto al entorno. También, por cierto, se ha incluido un corrector ortográfico para el layout. Es decir, si tenemos que crear textos en nuestra vista de layout, tenemos la capacidad de acceder a este corrector ortográfico. Bien, pasamos ahora a ver novedades en cuanto al modelo de datos. Y en este apartado hay algo destacado que es lo que llamamos valores contingentes. Bien, ¿qué es esto de los valores contingentes? Pues bueno, los valores contingentes nos van a permitir establecer combinaciones posibles de atributos. Como veis aquí, estoy accediendo a una capa que son vías de circulación, y estas vías tienen distintos campos, como la clase de vía, el tipo de firme que tiene esa vía, el tipo de vehículo que puede circular y el orden jerárquico dentro de la vía. Bueno, pues esta información tiene un modelo de datos que me establece distintas combinaciones posibles de atributos. Por ejemplo, todas las autopistas tienen que ser de tipo pavimentado, solamente pueden circular vehículos por ellas y el orden de esas autopistas siempre es principal. Mientras que para las carreteras convencionales podemos encontrar distintos tipos de vehículo y distintos tipos de orden jerárquico. Y así podemos seguir con distintas clases de nuestro modelo de datos de vías de circulación. Como pueden ser pues, vías urbanas, caminos, sendas, autopistas, etc. Entonces, de esta manera generamos combinaciones posibles de atributos. Por ejemplo, no es posible crear una autopista que sea de tipo pavimentado, pero que el vehículo que pueda pasar por allí sea solo bici. Como veis, esa combinación no está definida en esta tabla y por lo tanto no va a ser posible. Esto, digamos, es como tener nuestros dominios y subtipos, pero pudiendo llegar a más niveles. Con dominios y subtipos nos quedamos solamente en dos niveles, en dos campos, mientras que los valores contingentes nos dejan seguir con 3, 4, 10 o los campos que sean necesarios. Entonces vamos a verlo rápidamente. Entonces para eso me voy a acercar a una zona. Aquí, como veis, tengo esa capa de vías. Bueno, la podéis ver aquí.
y me voy a acercar aquí a esta zona en la cual, pues, por ejemplo, voy a editar una nueva vía. Por ejemplo, vamos a generar un nuevo camino y imaginemos que yo quisiese digitalizar un nuevo camino que fuera por aquí. Bueno, así rápidamente. Pues, como veis, a la hora de generar esos atributos, desde aquí me va a dar las combinaciones posibles, es decir, si es camino, ese camino puede ser pavimentado sin tratamiento superficial o con tratamiento superficial. Vamos a poner, por ejemplo, que sea un camino pavimentado. A continuación, bueno, ya veis aquí que me marcan esos campos que están registrados dentro de mi tabla de valores contingentes. Me dice que tengo que seguir editando para que los atributos sean correctos. En tipo de vehículo, solamente tengo una posibilidad, que es peatón, bici y vehículo. Veis aquí que además tengo las opciones que son conformes en base a alguno de los otros campos. Por ejemplo, imaginamos que yo pongo aquí solo vehículo, ¿no? Entonces esto no puede ser un camino. Pero yo ahora podría escoger otro tipo de clase. Es decir, no hace falta que vayamos en orden. Podemos empezar por cualquiera de los campos para, de esta manera, una vez que tenemos editado los valores correctos, como veis se nos ponen en verde y por tanto podríamos ya crear ese elemento. Como os decía, vamos a poner esto en null, lo voy a poner todo para que veáis cómo yo puedo querer empezar por otro lado, ¿no? Yo quiero quizás empezar por el orden de esta nueva vía y puedo decir, por ejemplo, que sea de orden principal. Entonces, fijaos que tengo solamente estas opciones disponibles: autopista, autovía, carretera convencional o carretera multicarril. Si en vez de principal es de primer orden, pues ya veis que solamente puede ser una carretera convencional, ¿no? De esta manera podríamos ir seleccionando solamente aquellos atributos que hacen que sea correcta su combinación. Algunas otras novedades en cuanto al modelo de datos, bueno, os las pongo aquí. Por ejemplo, en cuanto a las reglas de atributos, las Attribute Rules, que son esas capacidades que tenemos de definir pues también valores y comportamiento posible dentro de nuestra geodatabase. Entonces, ahora la versión 2.3 incluye una nueva interfaz para crear y gestionar esas reglas dentro de esa interfaz, como tenéis aquí. Y además tenemos nuevos tipos de reglas para la ejecución en el servidor, tanto reglas de validación de esa combinación de atributos como reglas de cálculo en batch, es decir, reglas de yo quiero a lo mejor calcular un nuevo campo a partir de los valores de otros campos. Entonces, lo interesante de este nuevo tipo de reglas es que me permite lanzar estas reglas en el servidor y por lo tanto lo que puedo hacer es lanzarlo en un proceso. Si sé que va a ser un proceso exigente, pues lo puedo lanzar, por ejemplo, a una hora en la que sepa que no va a haber ediciones, para poder actualizar todos esos valores. Por ejemplo, pues cada noche puedo lanzar estas reglas para que se ejecuten en el servidor y obtener los resultados. Algo interesante es que todas estas reglas de atributos, que hasta ahora podemos trabajar con ellas en Geodatabases Enterprise, próximamente, no en la versión 2.3, sino en próximas versiones, estarán también disponibles para Geodatabase de ficheros. Bien, otra novedad en cuanto a estos modelos de datos tiene que ver con Arcade. Ya sabéis que Arcade es nuestro lenguaje de expresiones para calcular valores al vuelo. Y bueno, Arcade funcionaba solamente para el elemento que estaba editando. Es decir, yo podía generar un valor en base a otros valores de este propio elemento. Bueno, pues ahora se ha incluido la capacidad FeatureSet para tener acceso a otras entidades, a otros elementos y a otras capas. Y esto lo vemos mejor en un ejemplo que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí tengo un mapa donde veis que tenemos una capa de polígonos que pueden ser, por ejemplo, secciones censales, y
debajo, de forma oculta, tengo una capa con los árboles que hay en cada una de estas secciones. Bueno, pues si yo pincho en una de estas secciones, como veréis, tarda un rato porque lo que está haciendo es contar el número de árboles que hay dentro de esta parcela. Por eso, como veis, tarda un segundo en recuperar toda esa información. Como digo, lo que hace, estos valores no están fijos, no están definidos, sino que lo que se está haciendo aquí es una consulta, consultando la capa de árboles y dibujando o, digamos, poniendo en el pop-up el resultado. Lo interesante de esto es que si cambia la capa de árboles, si editamos nuevos árboles o eliminamos árboles que ya existan, pues el valor aquí sería distinto. No tendríamos que actualizarlo, sino que directamente se actualizaría de forma automática. ¿Vale? Tenéis más información en este artículo que podéis consultar para ver exactamente cómo funciona esta nueva capacidad, que es la capacidad que llamamos Feature Set. Vale. Volvemos a la presentación. Por cierto, esta capacidad Feature Set también está disponible para nuestras Attribute Rules, para nuestras reglas de atributos. Pasamos ahora a ver algunas novedades que tienen que ver con esa creación de mapas y gestión de la simbología dentro de ArcGIS Pro. Bien, pues nos vamos aquí a otro mapa que tengo en mi proyecto. Es un mapa con distintos puntos que simbolizan pues clientes que tengo en Sevilla con distintos valores sobre el producto que compran y demás. Pero bueno, lo que nos interesa aquí es que tenemos nos interesa sobre todo ver las opciones de simbología. Entonces aquí tengo simbolizado estas ventas que hago pues con una paleta de colores para ver los distintos valores, y si voy a estas paletas de colores, pues veréis que existen nuevas paletas de colores. En concreto tenemos 32 nuevas rampas de colores y 24 nuevas paletas de combinaciones aleatorias de colores. Una cosa bastante curiosa, bastante interesante, es esta paleta, que es la paleta Cividis, que es una paleta especialmente diseñada para personas con daltonismo. ¿De acuerdo? Tenéis aquí un artículo que explica en detalle, porque la verdad es que este tema es mucho más complejo de lo que yo pensaba, y explica cómo se generan esas paletas de colores para digamos, optimizar su uso por personas que tienen daltonismo. Bueno, vamos a ver algunas novedades más y para eso, por ejemplo, voy a activar esta capa en la cual tengo un mapa de calor. Bueno, para los mapas de calor ahora tengo la opción de escoger si quiero que sean mapas dinámicos o mapas constantes, y esto lo vamos a ver aquí. Si yo, por ejemplo, pongo que sea dinámico, el mapa de calor se dibuja con los datos que están en pantalla, ¿no? Ahora vemos aquí que, por ejemplo, veis que aquí la mayoría de, digamos, la densidad estaría aquí, pero si yo me voy a una zona, pues como el mapa de calor solamente tiene en cuenta los datos que hay en pantalla, pues esta parte se pone como una zona de calor, ¿no? Bien, pues tengo la opción de eliminar este comportamiento diciéndole que sea constante, y de esta manera da igual que yo navegue por el mapa, que siempre el mapa de calor se queda fijo y por lo tanto siempre va a representarse de la misma manera. De esta manera puedo comparar datos mientras me voy desplazando con el mapa sin que se vuelva a dibujar el mapa de calor. Bien, tenemos aquí también la opción desde aquí podemos acceder a la opción de generar clip. Es decir, podemos escoger una capa y de hecho lo que vamos a hacer
voy a escoger una serie de barrios, imaginamos que estoy interesado en estos barrios de aquí, y lo que quiero hacer es un clip del resto de capas, es decir, que solamente se muestre lo que está dentro de estas capas de aquí. Entonces, para eso accedemos a esta opción, la opción de clip. Lo podemos hacer a una extensión o a unos elementos. En este caso voy a utilizar esa capa de barrios y voy a quedarme solamente con los elementos que he seleccionado en el mapa. Aplicamos, le damos a OK y como veis ahora tengo, digamos, enmascarada toda la información y solamente visualizo aquello que he definido en el clip. Además podemos extraer o excluir alguna de las capas de ese clip. Por ejemplo, pues a mí me interesa, por supuesto, ver el mapa base. Lo podemos generar así y ya quedaría todas esas capas enmascaradas menos el mapa de fondo. Bien. Y por último, también os comento que cuando trabajamos con estas notas, que seguramente muchos de vosotros habéis utilizado ya, para generar rápidamente puntos, líneas y polígonos, sin tener que crear esas entidades en la geodatabase, pues cuando yo utilice alguna de estas notas, por ejemplo, vamos a utilizar estas de aquí, que directamente me va a incluir en la tabla de contenidos, esas capas para que yo ahora pudiera editar pues puntos, líneas y polígonos. Pues bueno, en la versión 2.3, cuando creemos estas notas de mapa, directamente se guardarán como feature class dentro de la geodatabase. Ahí lo tenéis. Y por lo tanto puedo trabajar con ellas más adelante porque quedan directamente almacenadas en la geodatabase. Bien, algunas otras novedades en cuanto a la creación de mapas y trabajo con simbología es la capacidad que tenemos de trabajar con polígonos que se superponen a través de estas capacidades para seleccionar o para elegir si queremos que la simbología se aplique en el relleno, en la línea externa o en ambos. Y de esta manera, como veis, pues nos permite visualizar polígonos que se superponen, pues digamos que no se enmascare la información, sino que podamos ver que existe esa superposición en los polígonos. Tenemos opciones para regenerar y refrescar la simbología, por ejemplo, si cambiamos los valores en una capa, pues que se actualice el rango de escala el rango de valores que está utilizando mi paleta de color. También se han incluido nueva funcionalidad o nuevas capacidades para el trabajo con anotaciones, para el etiquetado y para la creación de dimensiones, como veremos más adelante. Podemos jugar con la forma que queremos que tenga la leyenda de nuestras capas, digamos, ya no solamente ese cuadrado tradicional, sino distintas formas que puedan a lo mejor representar de forma más apropiada el tipo de capa que es, por ejemplo, si es de tipo agua. Y luego, bueno, se han incluido distintas opciones y capacidad en el diseño de páginas, en los layouts, como es los grids. ¿Vale? Muchas de estas opciones ya existían en ArcMap y como veis estamos acabando de incorporar toda aquella funcionalidad que existía en ArcMap y que todavía no estaba disponible en ArcGIS Pro. Bien, pasamos ahora a ver algunas novedades que tienen que ver con la edición. Bueno, vuelvo aquí a mi mapa de Burgos, donde vamos a hacer varias ediciones. En primer lugar, si accedemos a la pestaña de edición, veréis que bueno, esta es la galería con esas herramientas más utilizadas de edición. Y bueno, ahora tengo la opción de poder cambiar el tamaño, pues si queréis tener este tamaño más pequeño y que me permite visualizarlo todo, pues a lo mejor de una forma más rápida, ¿no? Nos vamos a acercar a una zona en la que voy a llevar a cabo algunas ediciones para mostraros algunas herramientas nuevas de edición. En primer lugar,
voy a acceder a esta herramienta de división de polígonos. Entonces voy a seleccionar un polígono, voy a seleccionar el lado desde el cual quiero empezar a hacer esta edición y como veis tenemos la opción de generar distintas áreas proporcionales. Distintos trozos de mi polígono. Si lo quiero partir en 4 áreas iguales o en 5 o en 3, pues desde aquí, como veis, lo hace la herramienta y además me da una previsualización de cómo va a ser esa división. Lo podemos hacer por áreas proporcionales, podemos hacer por áreas iguales, por ejemplo, vamos a poner 200 metros cuadrados y como veis me irá generando cortes de 200 metros cuadrados. O, por ejemplo, podemos establecer una longitud, vamos a ponerle, yo qué sé, 10 metros y veréis también que podemos ir haciendo esa división a cada 10 metros. Bien, pues finalmente pulsamos aceptar y tendríamos el polígono dividido. Otra de las herramientas que incluye esta versión 2.3 es la herramienta Fillet. No sé muy bien cómo traducirlo, quizás como chaflán. Bueno, con esta herramienta podemos seleccionar una esquina de un polígono y convertirlo en una esquina redondeada, tanto de forma automática o de forma manual, como podemos fijar un tamaño del radio y que sea fijo ese radio y como veis pues acabaríamos con esas esquinas redondeadas. Me voy a otra zona que tengo aquí ya preparada. Vale, en esta zona de aquí. Este complejo de edificios es un polígono multiparte. Como veis, si lo selecciono, se seleccionan todos esos edificios a la vez. Como sabéis, existe una herramienta para explotar esos polígonos multiparte y obtener polígonos individuales. Bueno, pues lo interesante de esta herramienta es que ahora incluye la capacidad de explotar simplemente un elemento de forma individual. Por ejemplo, yo quiero que este edificio deje de formar parte de ese polígono multiparte, entonces seleccionamos en él y como veréis ahora pues ese edificio es un edificio individual. Bien, otra herramienta que os quiero mostrar, vamos a crear un nuevo edificio, es la siguiente. Fijaos, yo quiero crear aquí un edificio en esta parcela de aquí y quiero que el edificio ocupe toda la parcela. Bueno, pues simplemente voy a empezar a dibujar ese edificio aquí dentro y si pulso sobre el botón derecho tengo un nuevo comando que es reemplazar sketch. Si le damos, lo que va a hacer es buscar la forma de la capa que está por debajo y adaptar la forma del nuevo polígono a esa forma y por lo tanto, como veis, tendríamos ya digitalizado ese nuevo polígono siguiendo la forma del polígono que tenemos debajo. Voy a crear aquí otro edificio para enseñaros cómo ahora, si pulso y mantengo pulsada la tecla T en mi teclado, accedo a ver los vértices de los elementos que están cerca de mi puntero, ¿no? Si yo quiero ahora crear aquí un edificio que se acople a la forma de los polígonos circundantes, pues es muy útil porque yo veo dónde tengo que ir pinchando para ir dibujando ese polígono y estar seguro de que la forma está digamos, está pegando exactamente a los polígonos que están al lado, todo ello manteniendo pulsada la tecla T mientras edito. Vale. Nos vamos a otra zona que tengo aquí. ¿Vale? Porque os quiero mostrar la herramienta de generalización. Como veis aquí tenemos bueno, esto es una vía, no sé qué tipo de vía es, pero bueno, como veis, pues tiene algunos tramos que se ven un poco las esquinas y bueno,
quizás es interesante poder generalizar esa línea, y para ello lo que voy a hacer es venirme a esta herramienta de generalización. Como veis, tenemos distintas opciones, pues bien, para simplificar esa línea, es decir, simplificar el número de vértices, lo cual quedaría pues una línea todavía más abrupta, o podemos seleccionar esa, bueno, aquí tenemos distintos parámetros que podemos configurar, por ejemplo, cada cuánto quiero que haya uno de esos vértices, pues, por ejemplo, cada 5 metros, o sea, el offset máximo permitido. Podemos suavizar esa línea. Como veis ahí, las curvas, bueno, se generan curvas que hace que la forma sea mucho más suave, o podemos densificar, es decir, aumentar el número de vértices con los que yo quiero trabajar en mi línea, ¿no? Pero bueno, lo podríamos dejar así y daríamos a generalizar y ya quedaría generalizada esa vía que queríamos editar. Bien, y ya por último, como os comentaba, tenemos la capacidad de trabajar con dimensiones, algo que ya teníamos en ArcMap, pero que no estaba todavía disponible en ArcGIS Pro. Entonces ahora podemos utilizar esta nueva capacidad de dimensiones pues para poder acotar distintas longitudes que haya en nuestro boceto, en nuestro esquema o en nuestro dibujo, ¿no? Entonces tenemos distintas herramientas, pues según cómo tengamos que dibujar o queramos dibujar esas anotaciones y esas cotas, ¿no? Vale, pues bueno, una nueva funcionalidad que ya os digo que existía en ArcMap, pero que todavía no estaba presente en ArcGIS Pro. Algunas otras novedades en cuanto a la edición es la capacidad de dividir una entidad por otra. Por ejemplo, aquí tenemos un polígono con una línea que pasa por encima, y bueno, pues podemos partir ese polígono aprovechando la forma de esa línea que pasa por encima. Tenemos nuevas herramientas de construcción como Streaming. Streaming me permite editar a mano alzada, y cuando acabo de editar lo que hace es generalizar esa forma que yo he editado. O tenemos la herramienta de construcción de punto medio, que lo que hace es dibujar pues un punto en el punto medio de dos elementos. Por ejemplo, si yo quiero digitalizar el punto medio de una calle, pues yo puedo ir haciendo, digamos, me puedo ir apoyando en los edificios que hay a los lados, y lo que va a hacer es dibujar un punto justo en el medio entre esos dos edificios. Y luego además se han incorporado todas las herramientas Kogo. Las herramientas Kogo nos permiten editar a partir de la introducción de distancias y de direcciones, de rumbos. Y bueno, esta capacidad que existía en ArcMap todavía no estaba integrada en ArcGIS Pro, pues bueno, ya se ha integrado y tenemos la capacidad completa de editar a través de este método, del método Kogo, introduciendo vértices, introduciendo la ubicación de nuestros puntos a través de direcciones y de distancias. Bien, veamos ahora algunas novedades en cuanto a la exploración de datos. Una de las formas más habituales de explorar mis datos, de ver la información que guarda mi capa, es abrir la tabla de atributos y por lo tanto acceder a todos esos valores, a todos esos datos de cada uno de los elementos que conforman mi capa. Pues bien, en la versión 2.3 puedo filtrar los datos que aparezcan en la tabla por aquellos que se representan en el mapa. De esta manera, como veis, si yo por ejemplo hago zoom hasta tener en pantalla en el mapa solamente 5 puntos, pues la tabla me mostrará solamente aquellos 5 elementos que están apareciendo en el mapa. Estos filtros también pueden utilizarse con otras opciones, con otros elementos de filtro, como pueden ser estos rangos, estos deslizadores de rango, ¿no? De forma que, como veis, según voy filtrando a través de este deslizador de rango, pues nuevamente la tabla solo mostrará aquellos elementos que cumplen esa condición que está suministrando este rango.
Bien, otras capacidades que tenemos de interactuar y de explorar nuestros datos es a través de infographics. Ya sabéis que los infographics lo que hacen es, eh, digamos, utilizar variables que ofrece la plataforma, variables sociodemográficas, para decirme qué es lo que está ocurriendo en esa zona donde yo he pinchado, en los alrededores de esa zona en la que yo he seleccionado en el mapa. Entonces puedo configurar cómo van a ser estas plantillas infográficas para que me devuelvan estos datos, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí he generado una plantilla personalizada en la que para la zona donde he pinchado, a 1 kilómetro de distancia, pues quiero ver el poder adquisitivo, el poder adquisitivo por cabeza, por índice, el gasto en cuidado personal, en cuidados médicos, en fin, el estado civil y una pirámide de población. Podría utilizar cualquiera de otras plantillas de las que me ofrece Esri para consultar esta información. Como digo, son todo valores de hábitos de consumo, valores sociodemográficos y demás que nos ofrece la plataforma ArcGIS y que podemos utilizar dentro de ArcGIS Pro, como veis, como acabáis de ver. Una capacidad que encontramos ahora en ArcGIS Pro es la capacidad de crear informes. Es algo que teníamos en ArcMap, pero que todavía no estaba presente dentro de ArcGIS Pro. Entonces podemos crear estas plantillas de informes, como la que veis en pantalla, en la cual podemos decidir qué datos queremos que incluya nuestro informe y cómo queremos que se representen para, por ejemplo, de esta zona de aquí, en la que tengo distintas infraestructuras que pueden ser afectadas por una inundación. Por ejemplo, pues veis aquí tenemos una instalación eléctrica, o en este otro punto de aquí pues tenemos una estación depuradora de aguas residuales. Bueno, pues si quiero hacer un informe que resuma toda esta información, puedo ir a esa capacidad nueva de generar informes y obtener algo como esto, en el cual pues obtenga un recuento de todas esas instalaciones, por ejemplo gasolineras, que están siendo afectadas en esa posible inundación, ¿no? Vale. Este es un gráfico muy sencillo, no he dedicado mucho tiempo, pero podemos personalizarlo para que tenga la apariencia que nosotros queramos. Bien, y ya por último os quiero mostrar otra nueva opción, y es la capacidad de crear definition queries o consultas de definición, pero no solamente una. Hasta ahora yo solamente podía crear una definition query en mi capa, pero ahora tengo la posibilidad de generar tantas como yo quiera. Entonces, por ejemplo, aquí en pantalla tenemos los contenedores que hay en la ciudad de Valencia, y desde aquí, desde esta pestaña, la pestaña de datos, accedo a la parte de consultas de definición. Por ejemplo, si quiero ver solamente los contenedores que tienen que ver con residuos, o los contenedores que sean los contenedores orgánicos. Lo interesante de esta nueva capacidad es que la podemos aplicar a distintas capas, por supuesto. Por ejemplo, aquí tengo árboles, y podemos ver los árboles de tipo perenne, los árboles de tipo caduco. Pero lo que os decía, si tenemos filtros que afectan a distintas capas a la vez, podemos trabajar con ellas de forma simultánea. Por ejemplo, yo tengo los árboles y contenedores, y tengo definition query según el barrio al que pertenezcan. Entonces, como veis, si tengo las dos capas activadas, podemos lanzar ese filtro de forma simultánea a las capas que tenga seleccionadas. Algunas otras novedades en cuanto a exploración de datos es nuevos tipos de gráficos. Os los pongo en pantalla. Tanto este Scatterplot Matrix, que nos permite ver las relaciones que existen entre distintas variables 2 a 2, es decir, yo puedo aquí incluir pues 5 o 6 variables y ver cómo se relacionan entre ellas para detectar si existe alguna relación significativa entre ellas. También este nuevo tipo de gráfico tipo reloj, o para ver datos, o gráfico heurístico, también tiene ese nombre, para ver los datos en el tiempo, cómo se distribuyen los datos en tiempo.
todos los gráficos ahora pueden, cuando yo genere distintos gráficos y establezca distintos parámetros como el color de fondo, el tipo de letra, el color de los elementos, pues puedo crear una plantilla para que se aplique siempre esa plantilla a todos los gráficos que genere. Y luego, bueno, cosas como el flicker, que ya lo encontrábamos en ArcMap, pues para hacer que parpadee una capa y ver las capas que están debajo y tener una impresión de poder ver ambas capas de forma casi simultánea. Bien, vamos a seguir. Uy, perdón. Vale. Con novedades en cuanto a análisis. Bien, pues vuelvo aquí a este mapa en el que os había mostrado cómo tenemos una zona de posible inundación, y en esta zona aquí tenemos pues distintos tipos de infraestructuras que podrían verse afectadas, ¿no? Bien, vamos a utilizar este mapa y ahora veréis el análisis. En primer lugar, en cuanto a novedades respecto al análisis, pues bueno, a la hora de buscar herramientas, ya sabéis que tenemos nuestro buscador de herramientas, pero ahora podemos escoger entre distintas formas de visualizar ese resultado. La forma que teníamos habitualmente, donde vemos solamente una línea, o esta otra forma en la que vemos los detalles de cada una de las herramientas, y por lo tanto podemos tener una previsualización y conocer qué es lo que hacen esas herramientas directamente desde el cuadro desde este panel de búsqueda. Además tenemos estos iconitos que me dicen el tipo de herramienta que es esa herramienta en cuestión, si es una herramienta del sistema, si es una herramienta del sistema que utiliza Python, si es una herramienta que pueda utilizar esa capacidad de utilizar múltiples cores de forma simultánea cuando la lanzamos, o incluso hay algunas herramientas que utilizan datos de nuestra plataforma y que por lo tanto consumen créditos, pues también aparece ahí simbolizado de forma muy esquemática, ¿no? Bien, vale, os quiero enseñar también el histórico. Bueno, sí, os quería enseñar que en esta búsqueda de herramientas, por ejemplo, si yo voy a buscar la herramienta de proyectar, veréis que también desde aquí podemos acceder rápidamente al histórico, es decir, cuándo fue la última vez que utilizamos esa herramienta, y lo más importante, si queremos volver a lanzar esa herramienta con los mismos parámetros, por ejemplo, yo que sé, utilizando los mismos parámetros pero cambiando el origen de datos, pues desde aquí accederíamos a ello y ya tendría todos esos parámetros ya configurados por defecto. Bien, tengo aquí un modelo de un modelo de geoprocesamiento, que es el que vamos a lanzar ahora para resolver este análisis. Y antes de eso os quiero mostrar cómo ahora, ya sabéis que en Model Builder podemos buscar herramientas y arrastrarlas a nuestro modelo para ejecutarlas. Bueno, pues en vez de trabajar con estas dos ventanas abiertas para poder incorporar todas estas herramientas, lo que podemos hacer es buscar directamente cuando estemos en Model Builder. Por ejemplo, si quiero buscar una herramienta de selección, yo puedo empezar aquí a teclear, y como veis desde aquí ya me salen directamente todas las herramientas que yo puedo incluir directamente en el modelo de geoprocesamiento que estoy llevando a cabo. Entonces es mucho más rápido y no es necesario que esté trabajando con dos ventanas a la vez. Bueno, el modelo que tenéis en pantalla básicamente lo que hace es que para cada uno de estos puntos extrae el valor de inundabilidad que hay por debajo, es decir, la altura de la columna de agua que alcanzaría la columna de agua en caso de que hubiese inundación en esa zona, y lo que hace al final, a partir de esa altura y del tipo de instalación que sea, le da un nivel de peligrosidad, ¿vale? No es lo mismo que una carretera que, por ejemplo, una instalación eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, es un modelito muy sencillo que tenemos aquí, que podemos ejecutar con los datos que tenemos. Vamos a lanzarlo rápidamente. Y veréis, bueno, la capa que ya os he enseñado antes, que es esa capa de infraestructuras afectadas, con esa categoría según sea la peligrosidad alta, baja, crítica o media, ¿no?
Y bueno, lo que os quería enseñar es que cuando lanzamos una herramienta, pues ahora desde aquí podemos ver de esta forma mucho más rápida los detalles de cómo se ha ejecutado esa herramienta, y desde aquí tenemos otro enlace directo para abrir el histórico de todas las herramientas que hemos lanzado, ¿no? Bueno, pues ahora se hace desde estos nuevos accesos directos. Bien, una cosa también muy interesante es que cuando ejecutemos una herramienta, una de esas herramientas que generan una simbología especial o que generan gráficos o informes junto con el resultado, esa simbología, esos gráficos se van a almacenar en la propia capa dentro de la geodatabase, y cada vez que cargue esa capa en un proyecto de ArcGIS Pro traerá tanto la simbología como los gráficos, ¿no? Bueno, yo el año pasado, en el seminario de Pro, en el webinar de Pro, no sé si os acordáis, ejecutaba un clúster con unos datos de Mallorca. Y bueno, pues fijaos, si yo ahora arrastro ese clúster que he ejecutado con este ArcGIS Pro 2.3, pues vamos a hacer un zoom ahí, pero como veis ya me ha traído directamente la simbología que he definido, junto con los gráficos que podemos ver aquí. Vamos a abrirlos, junto con los gráficos que genera esa herramienta, ¿no? Entonces, esto de otra manera, o sea, anteriormente se perdía. Yo tenía que guardarlo en el proyecto de ArcGIS Pro, o si no, cuando abriese la capa tenía que volver a configurar la simbología y generar esos gráficos. De esta manera, pues se guarda directamente en la geodatabase, y como os digo, cada vez que acceda a esa capa resultado, obtendré los gráficos y esa simbología. Bien, y ya por último, pues quiero mostraros alguna de las nuevas herramientas que trae la versión ArcGIS Pro 2.3, y en este caso es una herramienta digamos, de kriging. Es la que llamamos Empirical Bayesian Kriging, pero en 3D. Esto me va a permitir realizar interpolaciones con datos que tenga en 3D. Por ejemplo, bueno, os pongo aquí, esta es la herramienta, pero bueno, os la cuento rápidamente. Aquí en pantalla lo que tenemos son lecturas de oxígeno disuelto en la columna de agua a distintas profundidades, como podéis ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar, o sea, explorar estos datos. Para eso lo que he hecho ha sido crear algunos gráficos. Vamos a ponerlos aquí. Aquí en primer lugar podemos ver la distribución de las lecturas de oxígeno, y podemos ver que si aplicamos una transformación logarítmica, bueno, pues puede asemejarse a una distribución normal. Aquí lo que tenemos es la comparación entre la profundidad y el oxígeno disuelto, y ya podemos ver cómo en superficie tenemos valores altos de oxígeno disuelto. Estos van disminuyendo según bajamos en la columna de agua, y después de nuevo vuelven a incrementarse. Nuevamente podemos utilizar transformaciones logarítmicas para visualizar o para ver el comportamiento, para ver si existe algún tipo de comportamiento lineal entre estas dos variables, que como veis así es. Bueno, pues aquí lo que hemos hecho ha sido aplicar esta herramienta de kriging 3D para obtener el resultado, que os lo voy a mostrar. El resultado sería esa interpolación, pero para cada uno de las profundidades, ¿no? Para todas las profundidades. Entonces hemos obtenido ese resultado, como veis, a distintas profundidades. Bueno, y no solamente esta herramienta nos ofrece ese resultado gráfico, sino que además tenemos una serie de valores estadísticos que nos informan sobre cómo ha sido este análisis. Nos dicen si es un análisis consistente, que en este caso así lo es, si tiene algún tipo de sesgo, o por ejemplo, a través de gráficos nos pueden dar información de este análisis, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver que a valores altos de oxígeno existe más diferencia entre el valor que se predice y el valor que se ha medido, ¿no? De hecho, podemos aquí ver una tabla para los datos de entrada entre el valor medido y el valor que ha obtenido el modelo, ¿no? Y bueno, de esta manera podemos obtener un análisis sobre el análisis, es decir, saber qué resultado
o qué fiabilidad tiene nuestro modelo de predicción. Por cierto, este ejercicio lo tenéis disponible en nuestra página learn.argis.com, que que como muchos sabréis es la página donde podemos acceder a muchas lecciones, a muchos tutoriales que incluso nos ofrecen los datos y podemos llevar a cabo estas lecciones para probar distintas herramientas de ArcGIS Pro, pero también de ArcGIS Online o de otras aplicaciones de la plataforma ArcGIS. Entonces, lo que os acabo de enseñar lo podéis volver a hacer en vuestras casas si accedéis a esta lección de aquí. Bien, continuamos con os cuento también algunas otras novedades en cuanto a análisis. Tenemos un nuevo Memory Workspace. Este Memory Workspace lo que hace es, por ejemplo, si tenemos herramientas que guardan unos datos, pero no queremos guardarlos en disco, lo que hace este Memory Workspace es que guarda esa información en la memoria RAM y por lo tanto se escribe y se elimina mucho más rápido, ¿no? Esto se suele utilizar cuando tenemos un modelo de geoprocesamiento que tiene varias herramientas intermedias y entonces esas herramientas no nos interesa guardar el resultado, solo nos interesa obtener ese resultado para ejecutarlo más adelante con otra herramienta. Entonces lo guardamos directamente en memoria y para eso utilizamos este comando Memory Workspace que ya existía en ArcMap y ya podíamos utilizar en ArcGIS Pro, pero este nuevo Memory Workspace está especialmente diseñado para trabajar en ArcGIS Pro. Podemos tener abiertas múltiples herramientas de geoprocesamiento a la vez, aunque se van a ejecutar de forma simultánea, es decir, puedo ir encadenando la ejecución de estas herramientas. Y otras novedades, como puede ser que esa capacidad de deshacer el resultado, la interfaz es mucho más clara. Se han incorporado 77 nuevas herramientas en esta versión, algunas de ellas, por ejemplo, como herramientas de Machine Learning para hacer distintos tipos de regresiones. Y luego también mejoras en cuanto a la gestión de los paquetes de Python con el Python Package Manager, que nos permite clonar, importar y revisar entornos de Python. Pasamos ahora al apartado de imágenes para contaros algunas novedades en cuanto a imágenes. Y vamos a empezar por las herramientas que se han incluido que utilizan algoritmos de Deep Learning. Bien, entonces vámonos a este otro mapa que tenemos aquí y en esta ocasión vamos a cerrar esto. Bueno, os cuento lo que tenemos en la imagen. En la imagen tenemos una imagen con, como veis, distintas plantaciones de palmeras, de cocoteros, ¿no? Digamos. Entonces lo que queremos hacer es estudiar la salud de cada uno de estos cocoteros para ver qué medidas tenemos que llevar a cabo. Y entonces deberíamos ser capaces de digitalizar, de saber dónde tenemos cada uno de estos cocoteros. Entonces, en esta imagen hay muchos, como podéis ver, y no queremos ser nosotros los que tengamos que ir digitalizando uno por uno dónde están todos estos cocoteros. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es utilizar herramientas de Deep Learning que nos van a permitir utilizar imágenes tanto para clasificar los píxeles de esa imagen como para extraer objetos. Y esto es digamos, lo que queremos hacer ahora, que es extraer esos cocoteros. Entonces, para ello, lo primero que hacemos es generar una serie de muestras de entrenamiento, y una vez que tengamos esas muestras, como veis, yo he recogido algunas muestras de donde existen esos cocoteros. Una vez que tenemos esas muestras, lo que hacemos es lanzar esta herramienta Export Training Data for Deep Learning, que lo que va a hacer es precisamente exportar todos estos chips o estas muestras de entrenamiento junto con el modelo de entrenamiento que le pasaremos al entorno de Deep Learning, ¿vale? Podemos trabajar con distintos entornos de Deep Learning como PyTorch, CNTK o en este caso utilizaremos TensorFlow. Entonces, una vez que ejecutamos esa herramienta, le pasamos el modelo a ese entorno de Deep Learning y cuando nos devuelva el entorno entrenado,
lanzamos ya nuestra herramienta de detección de objetos utilizando Deep Learning. Bien, el resultado sería obtener extraídos todos y cada uno de los cocoteros que tenemos en nuestra imagen de estudio, ¿no? A partir de aquí podemos utilizar las herramientas que nos ofrece ArcGIS-Pro, las distintas herramientas que nos ofrece para trabajar con imágenes. Por ejemplo, podemos llevar a cabo distintos índices para estudiar la salud de cada uno de esos cocoteros, siempre que utilicemos imágenes multiespectrales. Entonces podemos utilizar estos índices o podemos utilizar las funciones raster que como sabéis, nos permiten hacer cálculos sobre las bandas de nuestras imágenes multiespectrales. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí yo ya lo he lanzado, el resultado, obtenemos el índice vari y nos va a decir el estado de salud de cada uno de esos cocoteros y por lo tanto donde tenemos buena salud, donde tenemos una salud moderada, deficiente o aquellas zonas o aquellos cocoteros que necesitan una actuación inminente para, digamos, para salvar para salvar el estado de esa planta, ¿no? Bien, en relación a esto os cuento dos novedades más. En primer lugar, hemos incluido nuevas funciones raster, como por ejemplo para estudiar las distancias y los caminos de coste mínimo en nuestras imágenes. Y también otra cosa muy interesante es algo que os voy a enseñar aquí. Es la biblioteca de índices espectrales que ha creado pues, el grupo de trabajo de imágenes de Esri y lo que ha hecho ha sido generar una serie de funciones raster con distintos índices espectrales que podemos utilizar desde ArcGIS-Pro. Y para ello lo que hacemos es dentro de nuestro ArcGIS-Pro podemos venir aquí a la parte de conectarnos con el portal y nos podemos dar de alta en ese grupo de biblioteca de índices espectrales para acceder a todas estas combinaciones y y cálculos de valores de las bandas para obtener estos índices, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí una imagen. Vamos a irnos a esta imagen Landsat multiespectral y, por ejemplo, pues yo que sé, voy a coger cualquiera de estos al azar. Esta de aquí. Y como veis, lo voy a utilizar con mi imagen. Bueno, este no sé lo que es, pero bueno, algo de óxido de hierro. Lo lanzamos y ese sería el resultado de aplicar esa función raster a mi imagen. Por lo tanto, muy interesante este grupo al que podemos acceder y que podemos conectar, con el que podemos conectar dentro de ArcGIS-Pro para lanzar todas estas funciones, todos estos índices espectrales. Os quiero también indicar que el ejemplo que os he enseñado de cómo utilizar herramientas de Deep Learning dentro de ArcGIS-Pro, pues también lo tenéis en una lección, en un tutorial dentro de learn.arcgis.com y podéis acceder a ello y lanzarlo y bueno, comprobarlo y hacer el flujo entero por vuestra cuenta. Bueno, aquí, por cierto, os he puesto el flujo de trabajo que hemos seguido para utilizar Deep Learning en ArcGIS-Pro. Lo que hacemos en ArcGIS-Pro es extraer todas esas muestras y ese modelo, se lo pasamos, lo tenemos que pasar al entorno de Deep Learning, que sea el que entrene ese modelo y nos devuelva ese entrenamiento ese modelo ya entrenado, y es cuando dentro de ArcGIS-Pro utilizaremos tanto la herramienta de detección de imágenes como la de detección de objetos, como la de clasificación de píxeles, junto con ese modelo ya entrenado para obtener el resultado. Algunas otras novedades en cuanto a imágenes: que nos podemos conectar a los almacenamientos en la nube de Amazon, Azure, Google y Alibaba. Tenemos herramientas para optimizar rasters. Se sigue añadiendo funcionalidad y mejoras en los módulos de Stereo Mapping y de Ortho Mapping, y además en el módulo de Full Motion Video, que es esa capacidad que tenemos de editar, de visualizar vídeos por ejemplo, de vuelos de drones y de editar sobre el vídeo para obtener la edición sobre el mapa. Y luego, además, tenemos la posibilidad de publicar Mosaic datasets dentro de nuestro
Server, pero nuestro standalone server, sin necesidad de ArcGIS Enterprise, ¿vale? Bueno, en el apartado de imágenes haremos probablemente otro webinar más adelante porque digamos que da para una sesión completa. Pasamos ya a la parte de publicación. Bien, aquí en pantalla tengo un webmap que estoy consumiendo directamente en ArcGIS Pro, como podéis visualizar. Y bueno, ya sabéis que en algunas ocasiones a mí me interesa trabajar con ese webmap, pero de forma desconectada. Para eso tengo la posibilidad de descargar ese mapa y trabajar, como digo, de forma desconectada. Bueno, pues ahora la versión 2.3 incluye la capacidad de traerme el mapa base y las capas cacheadas, ¿no? De esta manera, por ejemplo, aquí en esta otra pestaña estoy trabajando con el mismo mapa, pero ya veis que está guardado en Geodatabase y además el mapa he traído el recorte de la zona que a mí me interesaba. He traído el recorte tanto de las capas operacionales, de las capas vectoriales, como del mapa de fondo. Y ya veis que de esta forma pues nos desconectamos del webmap y trabajamos de forma aislada, desconectada, hasta que queramos volver a sincronizarnos con el webmap. También os quiero mostrar cómo, si ahora publicamos una escena que tengamos en 3D y que esté utilizando nuestro propio modelo de elevaciones, nuestro propio MDT, pues ahora al publicar esta escena web se llevará directamente nuestro propio modelo digital del terreno, ¿no? Esto antes, como veis ahí, se lleva directamente nuestro modelo digital del terreno, bueno, como veis aquí. Y esto antes era más complejo, habría que hacerlo en pasos, y ahora no, ahora directamente al publicar la escena ya directamente se trae nuestro propio modelo digital del terreno. Bueno, otras novedades en cuanto a publicación, pues la interfaz para generar, para generar Mobile Package. Se ha incluido una interfaz para hacer esa publicación de Mobile Package. Se han añadido todos los parámetros de configuración de servicios OGC, WMS, WCS, WCS y KML. El servicio de impresión, cuando trabajemos con el servicio de impresión, tenemos ahora no solamente nos va a sacar digamos una captura del mapa, sino que ahora podemos integrar la generación de informes en ese servicio de impresión. Os he enseñado antes cómo trabajábamos con informes, pues ahora los podemos añadir al servicio de impresión para que cuando utilicemos ese servicio, además de darnos el mapa, si queremos, también nos ofrezca el informe. Un nuevo tipo de capa 3D, como es Building Scene Layer, que lo veremos ahora. Y, importante, la posibilidad de publicar desde ArcGIS Pro en el standalone ArcGIS Server, ¿vale? Para eso lo que vamos a hacer es utilizar el módulo Sharing dentro de ArcPy, y que nos va a permitir llevar a cabo esa publicación dentro de, utilizando simplemente ArcGIS Server. Ya sabéis que hasta ahora necesitábamos siempre utilizar ArcGIS Enterprise, utilizar la parte de portal de nuestro servidor. Pues ahora podemos hacerlo directamente en nuestro ArcGIS Server standalone. Pasamos ya casi para terminar a la parte de novedades en cuanto a 3D. Bien, pues os comento, aquí tenemos, como veis, un escenario en 3D con distintos elementos, distintos edificios con distintas formas. Tenemos también una capa de datos LIDAR. Bien, a la hora de publicar, cuando publicamos esta información, ahora podemos escoger, según el tipo de contenido que vayamos a publicar, tenemos distintas opciones para generar el Scene Layer Package. Cuando generábamos Scene Layer Package, antes solamente teníamos una herramienta que generaba un Scene Layer independientemente de que la entrada de los datos fuesen puntos, fuesen datos LIDAR, fuesen objetos 3D. Ahora lo que se ha hecho ha sido separar esa publicación en distintas herramientas según sea lo que vayamos a publicar: puntos, Building Scene Layer, que lo veremos después, objetos 3D, nubes de puntos o mallas, ¿no? De esta manera se optimiza este proceso de publicación porque se define para cada uno
de los elementos que queramos publicar. Bien, además, si nosotros, por ejemplo, vamos a publicar un objeto 3D, tenemos también la opción de elegir el tipo de optimización de textura que queremos aplicar según dónde se vaya a utilizar esa capa que vayamos a publicar, si va a ser en una aplicación de escritorio o en una aplicación móvil, o bueno, si queremos hacer algo general que valga para cualquier opción. En cuanto a BIM, desde la versión 2.2 de ArcGIS Pro ya podemos incluir directamente modelos BIM dentro de nuestro ArcGIS Pro, modelos Revit. Como veis, aquí tenemos un modelo Revit que tiene esa forma de ordenar y de agrupar los datos en distintas disciplinas y en distintas categorías. Pues bueno, lo podemos simplemente arrastrar directamente en ArcGIS Pro y obtendríamos cargado ya directamente ese modelo de Revit sin necesidad de hacer ningún tipo de transformación ni de exportación. Simplemente lo leemos de forma directa y desde aquí ya podemos trabajar con ese modelo, podemos consultar los atributos, activar y desactivar capas y demás. Bueno, pues ahora, como os indicaba, podemos podemos publicar estos modelos Revit con un nuevo tipo de capa 3D que la llamamos Building Scene Layer. Lo interesante de estas Building Scene Layers es que se van a traer toda esa organización que tiene el modelo BIM y por lo tanto vamos a trabajar con esos modelos de Revit directamente en una aplicación web, accediendo a esta funcionalidad, a este explorador de edificios, y como veíamos en ArcGIS Pro, pues desde aquí podemos visualizar las distintas disciplinas, las distintas categorías, podemos activar, desactivar y trabajar con nuestro modelo BIM y visualizarlo y también, por supuesto, consultar todos los atributos. Otras novedades en cuanto al 3D, pues seguimos mejorando esa integración de Revit con mejoras en la georreferenciación y trayéndonos geometrías y atributos adicionales del modelo. Podemos trabajar con símbolos con distintos niveles de detalle según la escala. Por ejemplo, si tenemos árboles o cualquier tipo de elemento 3D, lo que va a hacer es que se dibuje con mayor nivel de detalle cuando estemos cerca de él, cuando podamos apreciar ese detalle, pero que cuando estemos lejos pues no dibuje tanto nivel de detalle. Entonces se moverá mucho más rápido y estará optimizada el renderizado de ese elemento. Podemos convertir ya directamente los LAD en datos LAS de LIDAR y viceversa. Y luego tenemos la capacidad de editar, como la que encontramos, perdón, de medir en 3D, como lo que tenéis aquí en pantalla, igual que encontramos en ArcGIS Online, ¿vale? Esto empezó, esta capacidad de medición, pues con estas herramientas interactivas, la encontrábamos en ArcGIS Online y ahora la encontramos también dentro de ArcGIS Pro. Vale. Y por último llegamos al final, que vamos a ver esta nueva extensión de ArcGIS Pro que se llama ArcGIS Locate XT. A ver, vámonos a aquí. Bien, ¿qué es esto de ArcGIS Locate XT? Bueno, pues ArcGIS Locate XT lo que va a permitir es trabajar con datos geográficos, pero donde la información geográfica no viene estructurada, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es rápidamente un ejemplo, que seguro que así lo vamos a entender mucho mejor. Entonces me he traído aquí, tengo aquí un mapa. Y, por ejemplo, voy a acceder a esta página de Wikipedia en la cual tengo los faros de España, bueno, pues todos los datos de los faros. Y como veis, aquí tengo los datos de la geografía de esos faros, donde se encuentran, ¿no? Veis aquí que tengo estas coordenadas, ¿no? Bien, pues lo que vamos a hacer es seleccionar toda la página, la voy a copiar directamente y ahora dentro de ArcGIS Pro voy a añadir datos, pero utilizando este extraer localizaciones. Esto lo que hace es lanzar esta nueva extensión, ArcGIS Locate XT, desde la cual voy a poder, por ejemplo,
Vamos a poner un nombre a nuestra capa resultante, y aquí es donde podemos tanto ir a archivos de texto, pues PDFs, doc, archivos Excel, HTML que tengamos, tanto carpetas como archivos, o bien podemos venir aquí directamente, pegar ese texto que acabamos de copiar de la Wikipedia, le damos a extraer, y en esa misma geodatabase que ya tenemos, como veis, lo que hace es que extrae toda esa información, encuentra, digamos, esas coordenadas, y para cada uno de los faros, pues incluye esa posición en el mapa. Tenemos distintas propiedades con las que podemos trabajar dentro de LocateXT, pues el tipo de archivos, el tipo de coordenadas que vamos a buscar en nuestro documento. Y podríamos incluso decir qué tipo el texto que queremos extraer, pues el texto anterior y posterior a esas coordenadas. Si tenemos fechas, también el rango de fechas con las que vamos a trabajar. En definitiva, distintas opciones para extraer esas coordenadas que están de forma, o sea, esa información de coordenadas que existe de forma desestructurada en nuestros documentos. Bien, y como os decía, ahora José Miguel nos va a contar la parte de servicios en la nube, de cómo podemos utilizar ArcGIS Pro en la nube. Muchas gracias, Nacho. Bueno, mi nombre es José Miguel Guijarro, soy parte del equipo de servicios en la nube gestionados por Esri, y os voy a contar brevemente una forma alternativa de consumir ArcGIS Pro y por qué es beneficioso hacer uso de un servicio de Pro en streaming. Bueno, seguro que muchos de los que nos estáis siguiendo pertenecéis a organizaciones que actualmente están embarcadas en procesos de transformación digital, donde los entornos cloud ocupan un lugar fundamental. Los servicios en la nube gestionados por Esri, los EMCS, ayudan a nuestros clientes en estos procesos, proporcionando entornos totalmente gestionados por nosotros en los que podemos desplegar cualquier producto de Esri disponible, ya sea ArcGIS Enterprise, GDBs corporativas, roles de server y, por supuesto, ArcGIS Desktop, tanto ArcMap como ArcGIS Pro. Entre las características de los servicios Cloud MCS se incluye el despliegue y administración de los productos desplegados, una monitorización 24/7 de la plataforma mediante ArcGIS Monitor, definición de políticas de Disaster Recovery y gestión integral del entorno, por ejemplo, resolución de incidencias, implementación de parches de producto y de sistema operativo, optimización del entorno, etc. Además de estas características, bueno, pues existen, por supuesto, beneficios al usar ArcGIS Pro en la nube. Como muchos de los que nos estáis siguiendo ya sabréis, a veces los requisitos de sistema de ArcGIS Pro, especialmente cuando se trabaja con escenarios en 3D, pues bueno, pueden suponer un problema para ciertas organizaciones debido a que tienen que adquirir nuevos equipos con la potencia de tarjeta gráfica suficiente, por ejemplo. Bien, pues con ArcGIS Pro en la nube estos problemas desaparecen, dado que el software se ejecuta en un entorno cloud con la potencia necesaria y además es accesible desde un navegador, lo que libera de carga al equipo del usuario que, bueno, pues puede tener unas características más limitadas y aún así poder usar ArcGIS Pro sin ningún problema. Además, contratando el servicio cloud de MCS, desde Esri también nos encargamos de la actualización del producto a las últimas versiones disponibles. Bien, vamos a ver ahora cómo es el acceso y uso de ArcGIS Pro a ArcGIS Pro desde AppStream, que es el servicio de streaming con el que se puede consumir ArcGIS Pro desde cualquier equipo con un navegador, independientemente de las características de ese equipo. Bien, para eso nos vamos a ir a un navegador y aquí veis que tengo abierto una pestaña con un proyecto de ArcGIS Pro con una escena en 3D. Vamos a poder comprobar cómo el rendimiento de la aplicación es excelente, sin diferencia con una instalación en local. Por ejemplo, puedo moverme a través de esta escena en 3D con total fluidez y veis cómo la velocidad de respuesta pues es más que correcta. ¿Vale? Aquí en otra pestaña tengo abierto un mapa 2D con el que, por supuesto, también puedo trabajar con total normalidad. Vale, puedo interactuar con la aplicación
sin experimentar ningún tipo de lag, ningún tipo de retardo, por lo que un usuario realmente no va a ser consciente de que está accediendo a ArcGIS Pro a través de un navegador. Además, este servicio en streaming nos ofrece una serie de características integradas que van a mejorar la experiencia de usuario. En esta parte superior veis aquí una serie de botones que nos van a dar acceso a distinta funcionalidad. Este primer botón, por ejemplo, nos habilita el catálogo de aplicaciones disponibles. ¿Vale? Podemos abrir más de una aplicación a la vez y con este otro botón podemos incluso cambiar entre aplicaciones, ¿vale? Tal como hacemos en nuestro escritorio. Aquí, por ejemplo, tengo abierto ArcMap junto con ArcGIS Pro. Este otro botón nos da acceso a un directorio virtualizado, ¿vale? Gracias a esta funcionalidad podemos acceder a nuestro contenido local y cargarlo en ArcGIS Pro. También tenemos acceso a nuestros datos almacenados en la nube a través de Google Drive y OneDrive. Podemos también interactuar con el portapapeles local, permitiendo así copiar y pegar contenido entre AppStream y nuestro equipo. También tenemos disponibles una serie de opciones de configuración del streaming y, por último, podemos habilitar el modo en pantalla completa, ¿vale? Pudiendo trabajar así de forma exactamente igual que con una instalación con la aplicación de escritorio. En definitiva, la experiencia de usuario con este servicio de Pro en la nube es totalmente similar al trabajo desde un equipo, ahorrándonos los potenciales costes de una máquina con la potencia y las características necesarias. Bien, y bueno, por último, por mi parte nada más, solamente recordaros cualquier duda que tengáis sobre el uso de ArcGIS Pro en la nube, podéis acceder a nuestra página de MCS, a la dirección que tenéis aquí, o poneros en contacto con nosotros a través de informacion@esri.es. Perfecto, pues muchas gracias, José Miguel. Por último, os dejo algunos enlaces de interés. Desde aquí podéis acceder a todas las novedades de la versión 2.3. Nosotros solamente hemos visto algunas, las más destacadas. Aquí tenéis un vídeo resumen donde en 15-20 minutos, de forma muy compacta, cuenta las novedades destacadas de ArcGIS Pro 2.3. Los tutoriales, algunos de los cuales habéis visto que ya he utilizado en esta presentación, y podéis acceder a estos y a muchos más dentro de learn.arcgis.com. Y por último, un enlace al roadmap donde podéis ver toda la funcionalidad que va a venir en próximas versiones de ArcGIS Pro. Por mi parte, solo me queda despedirme, agradeceros vuestra atención y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.